La verdad es que no sé qué hacer con él. Bueno. ¿Mejor así? Sí. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en una soleada pero fría mañana de domingo. Muchísimas gracias a Cristina, que está aquí oculta. Muchísimas gracias a la Asociación de Libreros del Libro Antiguo. Y no solo por traerme aquí, que es un placer, sino por escoger este tema. Supongo que estarán aquí porque el tema les atrae, pero se sorprenderán al saber lo poco a veces que se tratan estos temas y a veces el cierto, de alguna manera, desprecio o minusvaloración de todo aquello que tiene que ver con los mitos, las leyendas, lo fantástico, las narrativas populares, folclore, etcétera, etcétera. Ya se han estado asistiendo a las conferencias anteriores, se habrán dado cuenta de que aquí hay muchísimo más de lo que uno ve en esa entrevista, de que la cosa es muchísimo más compleja, más allá de unos cuentos, de unas narraciones, de unas pequeñas leyendas. La cosa es mucho más compleja y tiene muchísimas más implicaciones. Y además son implicaciones que nos atañen a profesionales de muy diversos ámbitos. Aquí han venido antropólogos, han venido ponentes que son del ámbito de la filología española, ha venido un teórico de la literatura, yo también soy teórica de la literatura, soy de la Universidad de Valladolid, esta universidad, del área de teoría de literatura y literatura comparada. Y tengo que decirles que llevo 15 años trabajando sobre mitos, sobre leyendas, sobre narraciones, sobre lo fantástico, y tengo incluso 2 libros sobre esto, y se sorprenderán también al saber que cada vez que yo digo, bueno, es que yo estudio mitos, mitos actuales, mitos antiguos, ¿y para qué haces eso? ¿Y eso para qué? ¿Qué sentido tiene? Es que no tienes nada que hacer más útil. Bueno, pues voy a ver si a través de lo que les voy a decir les voy a demostrar la utilidad de lo que hago, y voy además, después de hablarles un poquito de esa utilidad de lo que hago, ponerles el ejemplo del caso de nuestra ciudad, que les también resulta que es algo extrañísimo, que hay muchísimas narraciones, leyendas, mitos de Valladolid, y son prácticamente desconocidas, quitando las 2, 3 más frecuentes. Incluso los que trabajamos en esto y vivimos y somos de Valladolid, desconocemos muchísimo del material que es, le digo, ingente. Entonces, pero ya les digo, antes de empezar a hablar de Valladolid, quisiera hacer una pequeña apología y defender por qué esto. ¿Por qué las leyendas? ¿Por qué los mitos? ¿Por qué las narraciones? ¿Qué tiene esto de importante para nosotros hoy? Por si vuelven a oír a alguien cuando digan mitos, leyendas, ¿y eso para qué? Bueno, pues creo que todos los problemas que tienen que ver, o todos los prejuicios que tienen que ver con cómo la gente considera los mitos, las leyendas, las narraciones, tienen que ver con un señor que se llama Platón. No se preocupen, no les voy a aburrir. Pero sí que tengo que decirles que desde Platón la consideración de lo mítico es negativa. El mito para Platón es dos cosas y ambas malas. El mito es mentira y el mito es mentira porque es una ficción, y el mito es irracional porque no es filosófico. Eso ya marca de alguna manera la consideración del mito y sus hermanos, del mito y la literatura fantástica, del mito y la leyenda, de cualquier manifestación simbólico-fantástica, podemos decir. A esto tenemos que sumar otros añadidos a lo largo de la historia de la cultura occidental, como por ejemplo tenemos una absoluta predisposición a valorar lo realista frente a lo fantástico, y eso tiene que ver también con los clásicos, tiene que ver por ejemplo con Aristóteles, que dice que a la hora de crear una obra literaria lo ideal es que nos fijemos en la realidad que está fuera de nosotros, es decir, la realidad que está ahí, y a la hora de trabajar con el texto literario el artista debe copiar. Aunque Aristóteles dice esto con variantes, nosotros lo hemos cogido al pie de la letra y se ha considerado que siempre la literatura que más porcentaje de realidad presentaba era mejor literatura. Y de ahí ustedes verán que la novela realista esté en la zona de la literatura seria y a lo mejor la literatura fantástica o de ciencia ficción esté con los cómics y con los muñequitos. Con todos los respetos para el cómic y para los muñequitos, por supuesto. Entonces ahí están pequeños primeros apuntes que nos llevan a una cuestión que es problemática. De ahí a considerar que lo que es fantástico, lo que es folclore, lo que es literatura popular, entendiendo tanto el nuevo concepto de literatura popular como el antiguo concepto de literatura popular, es decir, tanto la literatura de masas actual como el folclore antiguo,
que todo eso es literatura baja, ¿no? Que no es la literatura con mayúsculas, que no es la literatura que ha de ser, que es la elitista, por así decirlo. Claro, esto ahora, gracias a cómo ha ido avanzando las corrientes teóricas del siglo XX, lo estamos reivindicando. ¿Por qué? Porque ya hay autores que desde el siglo XX dicen, no, esto es erróneo, ¿no? Esto es erróneo. Aquí desde toda la historia de Occidente se ha privilegiado algún tipo de literatura y de creación literaria frente a otra, cuando en realidad a lo mejor la otra es igual de válida o más, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos un autor como Lyotard que dice que hay un conocimiento que él llama narrativo, pero que podemos asimilar a lo que para nosotros es saber común o ciencia común, que es narrativo, que se transmite de padres a hijos, que es generalmente oral y que nos cuenta verdades de la existencia humana que son tan o más importantes contadas de esa manera y más accesibles contadas de esa manera que a veces lo que nos cuenta la ciencia o lo que nos cuenta la filosofía, sin desmerecer a una y a otra, por supuesto. Pero, por ejemplo, les leo un fragmentillo de Lyotard, ¿no? Dice, sobre estos modelos narrativos, ¿no? Sobre este saber narrativo o saber común o sentido común, ¿no? También Lina lo llama sentido común. Este saber cuenta lo que se puede llamar formaciones, o sea, modelos de actuación, modelos de cómo hacer las cosas en el mundo. Y ahora les pondré ejemplos. Modelos que pueden ser positivos o negativos, es decir, éxitos o fracasos, que coronan las tentativas del héroe. Siempre el héroe suele ser el protagonista de las leyendas. Y esos éxitos o fracasos o bien dan su legitimidad a instituciones de la sociedad. Hay una correlación, una versión práctica, un nivel pragmático de leyendas y de todo este tipo de narraciones porque las sociedades las necesitan, o bien representan modelos positivos o negativos de integración en esas instituciones. O sea, o son modelos que nos explican cómo funcionan las instituciones o cómo el individuo se puede introducir en esas instituciones. O sea, cómo funciona la sociedad o cómo el individuo puede trabajar en esa sociedad. Trabajar, vivir, amar. ¿Cómo? Modos de hacer las cosas. Y estos relatos permiten, en consecuencia, definir los criterios de una sociedad, de la sociedad en la que se encuentran, y valorar, gracias a estos criterios, las actuaciones que se realizan dentro o fuera de ellos. Bien, los mitos, las leyendas, las narrativas fantásticas son necesarios. Y les puedo poner el mejor ejemplo de todos. Y antes he hablado de Platón. Y precisamente estos nuevos pensadores lo que dicen es que a lo mejor hay que replantearse por qué Platón dice lo que dice, que a lo mejor Platón tampoco tenía tanta razón. Y esto tiene mucho sentido si uno repiensa o vuelve a plantear desde el siglo XX, por ejemplo, aquella situación del mito griego. ¿Qué les pasaba a los griegos con sus mitos? Pues antes de Platón nadie tenía problemas con el mito griego. Nadie decía, oh Dios mío, mis mitos son falsos y son irracionales. Esto está rompiendo mi mundo, mañana no voy a dormir, voy a tirarme por una ventana. No. Antes de Platón, el griego vive sus mitos. El mito griego está en las relaciones entre la familia, porque padres e hijos se cuentan los mitos griegos, las hazañas de los héroes. La nana se los cuenta a los niños. El griego va paseando por su ciudad y los mitos están en los edificios, están en la escultura. Los mitos, cuando la gente se sienta a comer y hay simposios como este, la gente se cuenta las hazañas. Para hablarnos unos a los otros recurren a los mitos. Dice, no, te estás comportando como un loco Hércules. Cosas así, ¿no? Yo siempre pongo en clase, cuando hablo de estas cosas, el ejemplo de los horóscopos. Ninguno creemos en el horóscopo. Pero ¿cuántas veces al otro, ostras, qué Tauro eres, qué cabezota? No lo creo, pero es un lenguaje útil. Pues los mitos eran lenguajes útiles. Los mitos siguen siendo lenguajes útiles. Lo que sucede es que hay un pensamiento mayoritario en Occidente que dice, eso es bajo, eso es ficcional, eso no es conocimiento verdadero. ¿Por qué? Porque es un conocimiento popular que no es quizás el cauce académico por el que de alguna manera uno tiene que pasar muchos años y sufrir para adquirir el conocimiento. A menos que haga un pacto con el diablo, pero de eso hablo luego. Mientras que en un contexto popular el conocimiento es democrático, se transmiten los unos a los otros. Entonces ahí está la cuestión. Entonces, he de decirles que esto me ha interesado tanto que, de hecho, uno de los libros que escribí, que se llama Pensar en Imágenes, trabajaba sobre esto, sobre esta oposición entre dos formas de ver el mundo. Y cómo, en el fondo, ocultos, como hay segundas voces, como autores que se han menospreciado a lo largo del tiempo, hay también gente
que a lo largo de todos estos siglos ha estado diciendo